muestreador, porque el HPLC actualmente ya no utiliza la jeringa, que les muestre una jeringa metálica que se inyectaba. Hoy tiene un automuestreador donde colocamos con una micropipeta la muestra y el automuestreador toma lo que va a necesitar. El resto lo elimina. Entonces son cantidades pequeñas de muestra, un análisis rápido, automatizado, donde ya nosotros como profesionales no intervenimos. El HPLC inicia el proceso de separación de los componentes de nuestro medicamento, tanto en principio activo como en sustancias auxiliares. Por eso se dice que los métodos cromatográficos y dentro de ellos la cromatografía líquida de alta resolución, el HPLC, es un método físico de separación. Nos permite separar y además de separar, nos va a permitir cuantificar. De esa manera, como el HPLC está unido siempre a una computadora y esta computadora va a llevar un sistema de graficadores, integradores y además un software especializado en medicamentos, una vez que realice la separación va a ir traduciendo en picos de los diferentes componentes del medicamento y va a formar una gráfica y esta gráfica va a recibir el nombre de cromatograma. ¿Y qué va a hacer con el software? Este cromatograma que se ha obtenido de la muestra en estudio del medicamento en estudio va a proceder a comparar con los diferentes cromatogramas del software. Y al final nos va a sacar de qué componentes se tratan, en qué concentraciones se encuentran los diferentes componentes. Además nos va a indicar a qué presión se ha realizado esa lectura, qué solvente se ha utilizado. Entonces nos da un resultado totalmente completo del análisis. Eso en los métodos cromatográficos. Pero así como hay métodos cromatográficos, tenemos los métodos ópticos de análisis. Y los métodos ópticos se dividen en dos: los métodos espectroscópicos y los métodos no espectroscópicos. ¿Cuáles aplicamos a medicamentos? Los métodos espectroscópicos. Y dentro de estos métodos espectroscópicos, lo que más se aplica es la espectrofotometría ultravioleta visible. Es decir, que dentro de ese rango electromagnético, dentro de esa región electromagnética, vamos a realizar la lectura de los medicamentos, del control de calidad de medicamentos. Y cuando hablamos de esa Bueno, región del doctorita, espectro, ¿sí? comentarle que nos sigue mostrando la primera página de las diapositivas. Sí, es que estamos haciendo una retroalimentación de lo que ya hemos visto. Recién vamos a empezar este tema. Ah, ya, está bien, gracias, doctorita. Sí. Entonces, les decía, en los métodos espectrofotométricos y cuando hablamos de la región ultravioleta visible, habíamos hablado de una lectura entre 150 casi hasta 800 nanómetros de longitud de onda. Y para poder leer en ese rango del espectro, desde los 200 o 150 hasta los 800 nanómetros, necesitábamos que las muestras sean coloreadas. Entonces, también este método espectrofotométrico es un método automatizado, donde como farmacéuticos, además de preparar la muestra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir a la forma analizable. ¿Por qué? Porque para leer dentro de ese rango del espectro necesitamos que la muestra sea coloreada. Y muchas veces los medicamentos no son coloreados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Someter a una reacción química previa que desarrolle color. Y una vez que ha desarrollado color, recién procedemos a la lectura en el espectrofotómetro una vez calibrado. Y la calibración siempre la vamos a realizar con un blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco por lo general es el solvente. ¿Para qué se utiliza este blanco?
para llevar el espectrofotómetro a una absorbancia de 0 o a una transmitancia del 100%. Entonces, nos permite calibrar el espectrofotómetro. De esa manera, nosotros podemos utilizar tanto el método cromatográfico como el método espectrofotométrico. Ahora vamos a ver un tercer grupo de métodos de determinación cuantitativa. Y este tercer grupo corresponde a los métodos volumétricos de análisis que estamos haciendo actualmente en la parte práctica, estos métodos volumétricos o valoraciones. ¿Qué son? Son técnicas de análisis cuantitativo, igual que los métodos cromatográficos, los métodos espectrofotométricos, son técnicas de análisis cuantitativo. ¿Qué van a determinar? La concentración de nuestra muestra, de nuestro principio activo en este caso. ¿Y cómo van a determinar? Midiendo el volumen de una disolución de concentración exactamente conocida, el valorante. Cuando nosotros valoramos nuestra muestra y terminamos, llegamos al punto final, ¿qué leemos? Leemos el volumen del valorante, de la solución de concentración exactamente conocida que se encuentra en la bureta y que ha reaccionado de forma completa, de forma estequiométrica, ¿con quién? Con el principio activo en nuestro caso. Entonces, el análisis volumétrico viene de un vocablo latino. Titulus y titre. Un vocablo latino, titulus, de titulación. Y la palabra francesa, titre, que significa titulación. De ahí viene el análisis volumétrico etimológicamente. Para este análisis volumétrico se ha utilizado desde 1791, miren, 1791, la bureta. ¿Y quién descubre la bureta? Un francés, Henri Descroizes. Posteriormente, incluyen un brazo lateral a esta bureta, el año 1824. ¿Y quién introduce ese brazo lateral? Gay-Lussac. Y finalmente, el año 1855, colocan un cierre, esa llave que tiene la bureta, con una cánula. Esa cánula después se convierte en vidrio, porque esta cánula en realidad era de plástico. Una cánula de vertido, esa punta de la bureta, en el extremo inferior de la bureta. ¿Y quién agrega eso? Carl Mohr. Entonces, dos grandes químicos que han ido perfeccionando lo que era la bureta para entrar en esta determinación cuantitativa. Entonces, ¿qué es un método volumétrico? Lo que les decía, método volumétrico es aquel que se utiliza para la determinación cuantitativa a través de la medición del volumen de una solución de un reactivo de concentración conocida. ¿Y cuál es este reactivo de concentración conocida? El valorante, lo que cargamos en la bureta y que reacciona cuantitativamente con la sustancia a determinar, con nuestro principio activo del medicamento. Entonces, a eso se llama método volumétrico. ¿Por qué? Porque estamos midiendo un volumen de un reactivo de concentración exactamente conocida que nos está permitiendo determinar la concentración del analito, de la muestra. Y desde luego, esta reacción volumétrica debe ser completa, debe ser estequiométrica, sobre todo en el control de calidad de medicamentos, para tener un resultado exacto. Si bien nosotros sabemos
porque ustedes han visto en la química analítica que los métodos volumétricos tienen un margen de error que en muchos casos supera el 5%. Si a eso nosotros sumamos que nuestra reacción no es completa, o que no es estequiométrica, o que nos hemos pasado en la parte experimental, ¿qué va a ocurrir? Ese margen de error va a aumentar. Por eso es que cuando se trabaja los métodos volumétricos, se trabaja con volúmenes relativamente grandes. ¿Por qué? Porque deben ser fácilmente manejables. Se utilizan muestras relativamente grandes, porque hay menos error cuando nosotros pesamos cantidades mayores que cantidades muy pequeñas. Lo mismo en la valoración. Se comete menos error cuando se gasta volúmenes más grandes. ¿Por qué? Porque cuando el volumen es pequeño en eso de la valoración, cuando el profesional es inexperto, cuando el profesional es descuidado, ¿qué ocurre? No controla bien la bureta, no maneja bien la bureta y no cierra la llave cuando ha llegado al punto final. Entonces, en todo lo que son métodos volumétricos, hay una recomendación: no se debe valorar cantidades pequeñas, no se debe valorar trazas de analito, trazas de principio activo. Debemos tratar de trabajar con muestras más grandes para evitar errores, para evitar que el margen de error sea grande. Y las técnicas volumétricas, como hemos podido ver en la parte práctica, se dividen en dos grandes grupos: las volumetrías directas o el método directo, que como su nombre nos dice, preparamos la muestra y titulamos. Ese es el procedimiento convencional. Se prepara la muestra y se procede a la titulación. Y la volumetría inversa, llamada también por diferencias, retroceso, retrotitulación. ¿En qué consiste este tipo de volumetría inversa? En el que nuestra muestra primeramente vamos a hacer reaccionar. Vamos a hacer reaccionar con un exceso de un reactivo para después valorar. ¿Y qué vamos a valorar? Ya solamente un residuo. Por eso se dice por retroceso, porque ese exceso, ese residuo que no ha reaccionado, es el que vamos a titular. Entonces, ahí tenemos un resumen. ¿Qué hacen los métodos volumétricos? Volumetría porque va a determinar un volumen. ¿Y qué volumen va a determinar? Un volumen de un reactivo de concentración exactamente conocido, denominado valorante, y que se necesita para reaccionar con el analito o en nuestro caso con el principio activo. Desde luego que todo método volumétrico, si no ha sido previamente estandarizado, si no existe en la literatura la técnica correcta de análisis, deberíamos trabajar frente a una solución patrón. Los laboratorios, las industrias farmacéuticas, ya tienen estandarizadas sus técnicas. Por eso que una de las funciones del laboratorio de control de calidad, la primera función del laboratorio de control de calidad, después de realizar la revisión bibliográfica exhaustiva, es estandarizar las técnicas. Y estas técnicas estandarizadas, guardarlas en un fichero. ¿Para qué? Para que ese farmacéutico, una vez que necesite realizar ese estudio, que necesite realizar ese análisis, ya no tenga que utilizar el patrón, porque hemos visto que estos patrones no existen en Bolivia, no existen en Sudamérica.
Estos patrones hay que adquirirlos de Dinamarca o de Londres. Por eso que estos patrones tienen precios demasiado altos. Y la industria, el laboratorio de control de calidad de la industria, los adquiere una vez. ¿Para qué? Para la estandarización. Y una vez que estandarizado las técnicas, las ha validado, las tiene escritas en un fichero. De manera que estas técnicas, que además están en la farmacopea y que han sido validadas a través de un análisis utilizando una solución patrón, se puedan replicar en los diferentes análisis de los medicamentos que continuamente elabora la industria. Ahora, para realizar este método volumétrico, ¿qué utilizamos? Vamos a utilizar el analito. El analito en este caso para nosotros va a ser el medicamento. Va a utilizar una solución patrón para estandarizar. Y cuando ya haya estandarizado, va a utilizar una solución de concentración exactamente conocida. Y un indicador. ¿Para qué sirve el indicador? El indicador nos permite detectar el punto final de la titulación. Ahora, cuando realizamos la estandarización, cuando realizamos la valoración por primera vez de la muestra, además de tener el volumen gastado, como farmacéuticos debemos elaborar curvas de titulación, que es una representación gráfica que nos muestra cómo va progresando la titulación. Y este tipo de curvas de titulación las realizamos para determinar la estabilidad del medicamento. Cuando tenemos que asignar la vida útil a un medicamento y vamos tomando la muestra cada cierto tiempo y realizamos el control de calidad de esa muestra, vamos realizando curvas para ver en qué momento ese principio activo empieza el proceso de degradación, empieza a caer la curva, pierde su efectividad el principio activo. Entonces, esta curva de titulación la realizamos cuando estandarizamos la técnica y cuando realizamos la determinación de la estabilidad del principio activo o las sustancias auxiliares de la formulación. Y desde luego, cuando nosotros vamos a aplicar una técnica volumétrica, existen unidades. Por eso, cuando hablábamos de determinación cuantitativa, y les decía, la determinación cuantitativa implica una medición, y toda medición requiere unidades preestablecidas. Ya habíamos hablado del Sistema Internacional de Unidades, que se lo utiliza a nivel mundial. Lo mismo, como los métodos volumétricos son métodos de determinación cuantitativa, existen unidades de concentración en volumetrías. ¿Y cuáles son esas unidades que ustedes las han visto desde primer año en la química general? La molaridad, la normalidad. ¿Y qué más se aplica cuando trabajamos con medicamentos? Las soluciones normales. Por eso hablamos de normalidad. Pero como farmacéuticos sabemos que existen estas unidades. Una de ellas, la molaridad. ¿Qué es molaridad? Moles de soluto contenidos en 1 litro de solución. La normalidad con la que trabajamos nosotros. Por eso determinamos el peso equivalente o equivalente químico de la solución, porque la normalidad es el número de equivalentes de soluto contenidos en 1 litro de solución. Entonces, si bien existe la molaridad y la normalidad, lo que más aplicamos cuando trabajamos en medicamentos son las soluciones normales. Las soluciones normales. Hemos hablado de volumetrías directas, de volumetrías indirectas.
llamadas por diferencia, retroceso, retrotitulación. Ahora, ¿qué características debe tener nuestra reacción volumétrica? Debe ser selectiva. Por eso es que normalmente las reacciones volumétricas en medicamentos se aplican a los monofármacos, aquellos que tienen uno o dos principios activos. Estas reacciones, estos métodos volumétricos, no podemos aplicarlos a polifármacos, porque ahí ya no serían selectivos, no permiten separar. A eso se refiere la selectividad, que no nos permiten separar. Por lo tanto, al no permitirnos separar, no serían selectivos. Por otro lado, otra característica debe ser estequiométrica. ¿Qué es estequiométrica? Que nos permite calcular la reacción cuantitativa entre reactivos y productos de la reacción química. A eso se refiere que debe ser estequiométrica. Debe ser rápida. Si bien es menos rápida que el HPLC, menos rápida que el método espectrofotométrico, pero no es una técnica que demore. Preparamos la muestra y titulamos. Y esto va a depender mucho de la experticia del profesional. Debe ser cuantitativa. Por eso hablamos de reacciones completas. Debe producir una reacción completa. Se debe completar en un 99,9%. La reacción debe producirse entre el analito y el valorante en un 99%. Por eso es que cuando realizamos una técnica volumétrica, se les recomienda agiten. ¿Para qué? Para que haya esa reacción química entre su muestra y el valorante y puedan detectar a tiempo el punto final de la titulación, porque es otra característica de la reacción volumétrica. Debe tener un punto final detectable. Y este punto final detectable lo podemos realizar con un indicador químico, como lo hacemos en la parte práctica. Podemos determinar con un pHímetro, controlando el cambio de pH. Es el método potenciométrico. Existen diferentes métodos para detectar este punto final. Y estos requisitos son comunes a cualquier método químico volumétrico. Entonces, ¿cuál es el proceso de la titulación? La solución de concentración exactamente conocida va a caer desde la bureta. ¿Y con quién va a reaccionar? Con el analito, con la muestra que nosotros hemos preparado, la muestra del medicamento que hemos preparado. Y esa muestra de medicamento además va a tener un indicador que va a cambiar de color. ¿Y cuándo va a cambiar de color? Cuando alcance el punto final de la titulación. Y una vez que ha cambiado de color el indicador, hemos alcanzado el punto final de la titulación, hemos cerrado la llave de la bureta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la escala de la bureta, donde vamos a encontrar el volumen de la solución valorante, de la solución de concentración exactamente conocida. Entonces, ese es el proceso de una titulación. ¿Cómo se clasifican las volumetrías? Las volumetrías se clasifican en 4 grandes grupos. Volumetrías de neutralización ácido-base, las volumetrías de precipitación, las volumetrías redox y las volumetrías de complejación, complejométricas o quelatométricas. Y estos 4 grupos de volumetrías deben cumplir requisitos de toda reacción volumétrica. Deben tener constantes elevadas, cinéticas favorables en la reacción química y deben utilizar indicadores adecuados. Y desde luego, para su
estandarización. Para su validación van a requerir soluciones patrón, que son los estándares. Entonces, ahí tenemos un resumen de los métodos volumétricos. Una volumetría de neutralización ácido-base, cuando reacciona un ácido con una base. Una volumetría redox, es decir, la reacción entre un reductor y un oxidante. Las volumetrías de precipitación, cuando reaccione la muestra con un reactivo precipitante. Y el único reactivo precipitante a la fecha, el nitrato de plata. Las complejometrías. ¿Por qué se llaman complejometrías, quelatometrías? Porque se van a utilizar para muestras que tienen metales en su composición. Y estos metales del medicamento, por ejemplo, el calcio, el zinc, el hierro presentes en los medicamentos, se van a unir a un ligando polidentado. ¿Y cuál es ese ligando polidentado? El EDTA, el ácido etilendiamino tetracético. ¿Y qué va a formar? Va a formar un complejo en forma de anillo. Y ese complejo en forma de anillo se llama quelato. Entonces, ese es un resumen de los 4 grandes grupos de los métodos volumétricos. Cada método volumétrico utiliza indicadores. Cuando estemos en las volumetrías de neutralización ácido-base, hemos visto, utilizamos indicadores ácido-base. La fenolftalena, el anaranjado de metilo, el rojo de metilo, dependiendo del pH. Las volumetrías redox van a utilizar indicadores redox, que son específicos para cada método. Por ejemplo, cuando trabajemos con el yodo, vamos a utilizar el almidón. Cuando utilicemos el hierro, vamos a utilizar el difenilaminosulfonato bárico. En las volumetrías complejométricas, como en las volumetrías complejométricas estamos valorando metales presentes en el medicamento, los indicadores se llaman metalocrómicos. ¿Qué indicadores metalocrómicos utilizamos? El único indicador, el negro de eriocromo T. Y en las volumetrías de precipitación va a depender del método. Por ejemplo, el método de Mohr, el cromato. Puede ser cromato de potasio, cromato de sodio. El método de Gay-Lussac no utiliza indicador. El método de Volhard va a utilizar el alumbre férrico, sulfato de hierro y amonio. Y así se van utilizando en cada método indicadores propios del método. ¿Qué son las volumetrías de neutralización ácido-base? Las volumetrías de neutralización ácido-base son titulaciones, donde va a reaccionar un agente valorante con una muestra produciendo una reacción ácido-base. ¿Eso qué significa? Que si la muestra es de carácter básico, va a reaccionar con un valorante ácido. Si la muestra es ácida, va a reaccionar con un valorante básico. ¿Y cuál va a ser el producto? El producto va a ser un compuesto neutro. Y ese compuesto neutro es una sal. Y como producto secundario se va a formar el agua. Esa es la característica de las volumetrías de neutralización ácido-base que hoy estamos utilizando para determinar algunos medicamentos como la aspirina, el bicarbonato, el ibuprofeno. Entraremos en la leche de magnesia, el ketoprofeno. La mayor parte de los medicamentos que son monofármacos se determinan por este grupo de volumetrías de neutralización ácido-base. Los ejercicios los vamos a hacer en una clase presencial.
Entonces, ¿cómo determinamos el punto final en una volumetría de neutralización ácido-base? Existen varios métodos. Uno es el uso de indicadores químicos. Dependiendo del pH, se va a seleccionar el indicador químico. ¿Y cómo detectamos el punto final? Por el cambio de color. Por el cambio de color. Y lo que les decía, si utilizamos, por ejemplo, una fenolftaleína, la fenolftaleína, de acuerdo a la bibliografía, es medio ácido incoloro. Pero si la solución en medio ácido tiene color, al agregar la fenolftaleína no le ocurre nada. ¿Por qué? Porque la fenolftaleína en medio ácido es incoloro. Y el medio básico toma color rosado. Pero si nosotros estamos con una solución colorada, verde, naranja, hasta un rosado suave, va a formar la solución rosada. No significa que cuando nosotros estemos valorando desaparezca el color. O si partimos de una solución de color, partimos de una solución de color en medio básico, del rosado. A medio ácido debería ser incoloro. Pero si nuestra muestra de base, nuestra muestra original ya tenía color, no va a volver al incolor. Va a volver al color inicial, a ese rosado suave. También existen otro tipo de técnicas instrumentales que permiten detectar el punto final de la titulación. ¿Y cuáles son esas técnicas? Una es la potenciometría, utilizar el pHímetro para detectar el cambio de pH, porque ¿cuándo se produce ese cambio de color? ¿Cuándo ha cambiado de pH el indicador? De un medio ácido ha pasado a básico, cambia de color el indicador. O cuando de un medio básico ha pasado a ácido, cambia de color el indicador. Ese es el indicador químico. Entonces, cuando se utiliza el método potenciométrico, donde se mide el pH, ¿cómo vamos a detectar el punto final con el pHímetro? Cuando cambie de pH. Si utilizamos el método amperométrico, ¿por qué se llama amperométrico? Porque detecta la corriente, mide la corriente. Entonces, cuando cambie la corriente, es cuando hemos llegado al punto final de la determinación. O también podemos determinar por el método espectrofotométrico, cuando cambia la absorbancia. Entonces, existen diferentes métodos que actúan como indicadores para detectar el punto final de la titulación. Ahora, si utilizamos los indicadores químicos, les decía, existe una tabla de más de 20 indicadores que nosotros como farmacéuticos podemos utilizar cualquiera. Para eso vamos a utilizar los criterios de pH. ¿Qué pH necesitamos para la determinación? Y ese pH va a depender del método, si estamos frente a un método directo o estamos frente a un método de valoración residual. Y así como hay indicadores, también se puede utilizar los papeles indicadores. ¿Qué medicamentos no son recomendados? No se recomienda utilizar papel indicador. En cambio, en bioquímica clínica, cuando hagan orinas para medir el pH, van a utilizar las tiras de papel indicador. En cambio, en medicamentos está restringido. ¿Por qué? Porque no tienen una sensibilidad grande en medicamentos. Un segundo grupo, las volumetrías de precipitación. ¿Por qué se caracteriza la volumetría de precipitación? Por la débil velocidad de formación de compuestos de solubilidad limitada. ¿Y cuáles son estos compuestos de solubilidad limitada? Los precipitados o compuestos insolubles. Para eso tendrá que reaccionar el analito, que es nuestra muestra de medicamento, con el agente precipitante. Y les decía, hasta el día de hoy, el único agente precipitante que conocemos es el nitrato de plata.
es el nitrato de plata. Entonces, en la volumetría de precipitación va a reaccionar el medicamento, que es el analito, con un agente precipitante para formar una sal que nos va a permitir determinar el principio activo de nuestra muestra. Por eso se dice en la titulación donde va a actuar la plata, las sales de plata. Y en este caso esa sal de plata es el nitrato de plata. Y en esa reacción va a formar un precipitado. Y ese precipitado tiene una característica, es una sustancia insoluble. La precipitación es rápida, es inmediata. La reacción es estequiométrica del 99,9%. Y para detectar el punto final, igual que en los métodos, en las volumetrías de neutralización ácido-base, tenemos indicadores químicos. Tenemos indicadores químicos. Tenemos indicadores potenciométricos. Y solo en un método, que es el método de Fajans, tenemos los indicadores de absorción. ¿Qué es absorción? Porque no estoy hablando de absorción con B. Absorberse es otra cosa. En este caso estamos hablando de absorción con D. ¿Qué es la absorción? La absorción es un proceso químico en el que el indicador se deposita en la superficie, en la parte externa. Y como se ha depositado en la superficie, es un proceso reversible. Con el paso de los minutos, este indicador se separa y la muestra vuelve a su estado original. Lo que les decía en la detección potenciométrica, el pHímetro. Han visto en la parte de analítica, el pHímetro utiliza electrodos. Un electrodo de plata. ¿Qué hace este electrodo? Detecta el cambio de pH de la solución. Y al detectar el cambio de pH de la solución, va a detectar el punto final de la titulación. Ahora, ¿en cuántos métodos se clasifican las volumetrías de precipitación? Las volumetrías de precipitación se clasifican en 4 grandes grupos. El método de Moore, el método de Gay-Lussac, el método de Fajans y el método de Voljar. Y este método de Voljar es el que más se aplica a medicamentos. El que más se aplica a medicamentos. ¿Por qué? Porque nos permite determinar en forma directa sales de plata. Y en forma residual nos permite determinar haluros. ¿Cuáles son los haluros? Cloruros, bromuros, ioduros. Entonces, este es el método más utilizado en medicamentos, porque se aplica la determinación en forma directa de sales de plata y en forma residual de haluros. Y el único indicador que utiliza este método es el alumbre férrico. Es el alumbre férrico, cuya composición es el sulfato de hierro y amonio. Otro método, el método de Moore, que tiene una característica, forma precipitados de color. Forma precipitados de color. Cuando interviene la plata, el precipitado va a ser de color blanco. Pero si intervienen los cromatos con la plata, ese precipitado toma el color café. Pero como les he dicho, esta determinación se aplica muy poco a medicamentos. En medicamentos aplicamos más el método de Voljar. Un tercer método, el método de Fajans. Y este método de Fajans es el que utiliza el indicador de absorción. ¿Y qué es ese indicador de absorción?
es un colorante orgánico que va a producir un cambio de color sobre el precipitado, pero al encontrarse en la capa externa, en la capa iónica secundaria, es reversible. Entonces, unos minutos se ve ese cambio de color sobre el precipitado, pero después de unos minutos nuevamente se separa y la muestra toma su color original. Por eso se llama indicador de absorción. ¿Y cuál es ese indicador de absorción? Es la diiodofluoresceína. La diiodofluoresceína. Por eso es que en la bibliografía se habla de los indicadores de fluoresceína. ¿Cuál es el que se utiliza cuando se hace el examen en medicamentos? La diiodofluoresceína, que tiene un pH que va de 7 a 10. Entonces estamos con un indicador de carácter básico. Este es el único método entonces que utiliza indicadores de absorción. Y ahí tenemos en las volumetrías de precipitación qué especies podemos determinar. Por eso su aplicación en medicamentos es muy reducida, es muy limitada. No hay medicamentos que tengan por lo general fosfatos, que tengan tiocianatos, que tengan oxalatos, son muy pocos. Entonces, las volumetrías de precipitación están más limitadas. ¿Qué podemos determinar? Cloruros en medicamentos, por ejemplo, en la solución fisiológica. Hay gotas oftálmicas que tienen cloruros en su composición. Hay gotas para la nariz que tienen cloruros. Ioduros en algunos productos que se utilizan como medios de contraste en radiografía. Después, mediante volumetrías de precipitación, no podemos determinar ningún otro producto de uso farmacéutico. Un tercer grupo, las volumetrías redox o de óxido reducción. ¿Cuál es la característica de las volumetrías redox? Como su nombre nos dice, las volumetrías redox se caracterizan por la reacción química entre un oxidante y un reductor. Si la muestra tiene carácter oxidante, el valorante debe ser necesariamente reductor, es decir, que de manera simultánea debe producirse la oxidación y la reducción. Entonces es un método químico cuantitativo donde hay transferencia de electrones entre la muestra y el valorante de concentración exactamente conocida. Por eso se dice que en las volumetrías redox debe haber de manera simultánea oxidación y reducción. Mientras el agente oxidante se reduce, el agente reductor debe oxidarse. Y cuando hablamos de oxidación, ¿a qué nos referimos? En la oxidación, el agente reductor pierde electrones y por lo tanto, ¿qué ocurre? Su número de oxidación aumenta. Por eso hay ganancia de oxígeno. En la reducción, ¿qué ocurre en la reducción? El agente oxidante gana electrones. Su número de oxidación disminuye. Por eso decimos en la reducción hay pérdida de oxígeno, porque el número de oxidación está disminuyendo. Y desde luego, en este tipo de volumetrías redox, para que esta reacción sea útil, debe ser rápida. En las volumetrías redox, la valoración debemos hacerla con un goteo continuo. ¿Para qué? Para alcanzar una constante de equilibrio elevada.
Esa es la característica de las volumetrías redox. Por eso les decía, es una reacción química donde hay transferencia de electrones entre el analito y el valorante. Y debe haber además una oxidación, una reacción de oxidación y reducción de manera simultánea, donde el agente oxidante acepta electrones y se reduce, y el agente reductor cede electrones y se oxida. Esa es la característica de las volumetrías redox, además de que deben ser rápidas. Deben ser rápidas, deben ser estequiométricas. ¿Con qué finalidad? Para obtener una constante de equilibrio elevada. De esa manera se lleva adelante las reacciones redox. ¿Cómo detectamos el punto final en una volumetría redox? Existen autoindicadores. Las volumetrías redox comprenden varios subgrupos. Tenemos las permanganometrías, tenemos las iodometrías, tenemos las bromometrías, tenemos las cuprimetrías, tenemos las serimetrías. Y cada uno de esos métodos tiene sus propios indicadores. Estos indicadores pueden ser indicadores redox, sustancias orgánicas que van a cambiar de color de manera reversible. ¿Por qué? Porque al ser redox, ¿qué significa? Oxidación, reducción, interviene el oxígeno. Y en el medio ambiente tenemos oxígeno. Entonces, cuando hemos utilizado un indicador redox, una sustancia orgánica que cambia de color, es de manera reversible. Que por acción del oxígeno del medio ambiente se ha tomado un color, en unos minutos ese color se pierde. Existen métodos potenciométricos, que son electrodos que miden el potencial. ¿Qué es el potencial? El pH. Entonces, miden ese potencial eléctrico de manera brusca. Y existen también autoindicadores. ¿Qué significa autoindicador? Que el propio valorante va a cambiar de color al oxidarse o reducirse. Y esto ocurre con las permanganometrías. Cuando usamos el permanganato de potasio, ese permanganato de potasio, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar de un color violeta intenso a un color rosado suave. ¿Por qué? Porque se va a reducir. El permanganato de potasio es un oxidante potente. Entonces, cada método utiliza su propio indicador. Cuando trabajemos con yodo, vamos a utilizar el almidón. Por eso se dice, no es un indicador redox, pero siempre que trabajemos con yodo, vamos a utilizar almidón, porque es lo único que nos puede ayudar a detectar. ¿Y cómo detecta el yodo? ¿Por qué? Porque ese almidón en presencia de yodo inmediatamente forma una solución de color azul intenso, un color azul violáceo, que nos indica presencia de yodo. Entonces, cada método que utilicemos va a tener su propio indicador, que lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces, les decía, las volumetrías redox comprenden varios subgrupos. Las permanganometrías, ¿por qué se llaman permanganometrías? Porque el agente oxidante es el permanganato de potasio. Y las permanganometrías tienen esa característica, no usan ningún indicador. Siempre que trabajemos con permanganato de potasio, no usan indicador. ¿Por qué? Porque el valorante actúa como un autoindicador. ¿Y cuál es el valorante? El permanganato de potasio. De tener un color violeta intenso, se reduce a un color rosado suave. ¿Por qué? Porque ese permanganato se ha reducido a manganeso más 2. Las dicromatometrías se llaman así porque utilizan el dicromato de potasio. Las iodometrías porque utilizan el yodo molecular como agente oxidante. Iodimetrías porque utilizan el ioduro de potasio como agente
reductor. ¿Y cuáles son las principales aplicaciones? Las permanganometrías, cuando determinemos hierro, por ejemplo, cuando determinemos oxalatos, cuando determinemos calcio o arsénico. También aplicamos a la determinación del peróxido de hidrógeno. Las dicromatometrías, cuando determinemos uranio, cuando determinemos sodio. En medicamentos no hay ni uranio ni sodio. La aplicación, hierro. Cuando determinemos yodo, las iodotometrías. Las iodotometrías para determinar sulfitos, antimonio, cobre, que no hay en medicamentos. Entonces, ahí tenemos un resumen de qué valorantes vamos a utilizar. ¿Cuáles son oxidantes? Permanganato de potasio, por excelencia. Bicromato de potasio. Sulfato sérico en las serimetrías. Yodo molecular en las iodometrías. Bromato. En las bromometrías. ¿Qué vamos a utilizar en las bromometrías? Utilizaremos como agente oxidante los bromatos, el bromato de potasio. Y como reductores, el ioduro. Por eso, cuando se utiliza ioduro, se llama iodimetría. Eso vamos a ir viendo con más calma en la parte práctica. Simplemente que ustedes deben saber lo esencial. ¿Qué es una volumetría redox? ¿Cómo se dividen las volumetrías redox? ¿Qué tipo de indicadores utilizan los diferentes métodos de las volumetrías redox? Entonces, ahí tenemos los indicadores. Indicadores instrumentales que utilizan todos los métodos, no solamente redox, electroquímicos, el potenciómetro, que es el pHímetro, ópticos, el espectrofotómetro, radiométricos que no tenemos en Bolivia, que no los utilizamos. Y finalmente tenemos el cuarto grupo, que son las volumetrías complejométricas, llamadas también quelatométricas, que se caracteriza porque reacciona el analito que tiene un metal en su composición con un ligando polidentado, que es el EDTA. ¿Y qué va a formar? Va a formar un complejo en forma de anillo. Un complejo en forma de anillo denominado quelato. Por eso es que en las volumetrías complejométricas, el único ligando hexadentado, porque tiene 6 lugares a través de los cuales puede unirse al metal, es el ácido etilendiamino tetraacético. Y al unirse al metal va a formar un anillo denominado quelato de gran estabilidad. De gran estabilidad. Entonces, estos 4 grandes grupos de métodos volumétricos tienen selectividad, dependiendo del tipo de indicador que seleccionemos. Son métodos sensibles, pero con muestras más grandes. Por eso aquí miren, 10 a la menos 2. Menos de esa cantidad de muestra no van a poder determinar. Ahí ya tenemos que recurrir a un método espectrofotométrico o a un método cromatográfico por HPLC. La exactitud va a estar directamente relacionada con la experticia del profesional y con la calidad de los equipos utilizados. Para métodos volumétricos, balanza de precisión. Segundo,
Material de vidrio clase A. Si no se cumple eso, no vamos a lograr exactitud nunca. Precisión relacionada con la habilidad del profesional. Si ese profesional es inexperto, es descuidado, comete errores, con seguridad que la precisión no va a ser buena. Rapidez, son relativamente rápidos. Desde luego que no podemos comparar con los métodos automatizados. Errores en la titulación. ¿Cuáles son las causas de error en una titulación? Cuando hay una determinación inexacta de la concentración del valorante. Cuando uno, en lugar de cerrar oportunamente la llave, ha dejado caer 2, 3, 4, 5 gotas de más. O cuando ha valorado demasiado rápido y no ha agitado. El uso de indicador no apropiado. La dificultad del profesional para percibir el cambio del indicador. Por eso les repito, cuando estén valorando, no se guíen por lo que el compañero ha gastado. No tienen por qué mirar la bureta. Concéntrense en su muestra, agiten y vean cuando cambie de color. Ni bien está cambiando de color, cierran la llave de la bureta. Por eso, para hablar de errores en una titulación, nosotros debemos conocer qué es precisión, qué es exactitud, lo primero que hemos visto en la parte práctica. Con eso, entonces, hemos visto este tema de métodos volumétricos. Desde luego que este tema es bastante amplio. Nosotros solamente hemos visto una pequeña parte que se aplica a medicamentos. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo está claro? Sí, doctora, Sí, todo doctora, claro. buenos días, está todo claro, gracias. Gracias, Joyce. Muy bien, entonces, ahora las prácticas son normales. A las 10:30 de la mañana he aumentado un grupo para hacer la retroalimentación. El aula 52. Los que puedan en ese horario o quieran estar presentes pueden hacerlo. En el aula 52, 10:30, voy a dar una retroalimentación para el examen práctico, que es el día lunes a las 9 de la mañana. Mañana a las 7:30 también va a haber retroalimentación y lo mismo el día miércoles 7:30 de la mañana. Entonces, estoy dando varias opciones para los que tengan práctica en un horario, no puedan asistir en otro horario. Si no habría preguntas con esa aclaración, quedaríamos ahí jóvenes. Yo les agradezco mucho su atención y que tengan un lindo día. Gracias. Gracias, doctora, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, doctora.